Hola, buenas noches, noche de domingo a lunes, principio de la semana, y volvemos con esas historias que mucha gente cree que todo debe ir deprisa. Saben que aquí hemos jugado, hemos explicado muchas veces lo de la calma y la tranquilidad, y somos conscientes de que es una frase que, primero, no anima al personal, vamos a decirlo así de claro. Es una situación donde la gente ya querría resultados rápidos. Pero lo cierto es que las cosas van sucediendo de una forma lenta, vamos a decirlo así, y hay que abonarse a mantener la calma y la tranquilidad porque, como llevamos diciendo hace meses, el partido está acabado. ¿Cuánto va a durar? ¿Cómo va a acabar? ¿En qué situación va a quedar? El tiempo lo dirá, pero lo que está claro es que precipitarse, intentar ahora ir muy deprisa, parece que no es el camino adecuado. Puede pasar mañana, puede pasar de aquí una semana, puede pasar de aquí un mes. Vaya usted a saber cómo va a acabar la historia. Porque la historia va a acabar. Y una de las cosas que también vamos viendo día a día es que esa imagen que quería transmitir el presidente Sánchez fuera de España empieza a ser demoledoramente mal vista. Recuerden que cuando cogió aquellos 5 días ya comentamos que mucha gente empezó a entender que no era normal que en un gobierno pues la mujer, el hermano, el fiscal general, la mano derecha estuvieran todos imputados. No era normal. Ahora, con la exhibición, digamos, por el tema de Ucrania, Europa empieza ya a mirar con mucho recelo al presidente Sánchez. No gustó el exhibicionismo de ese abrazo con Zelensky, las mentiras sobre los gastos, y empiezan a ver, que hay un partido que gobierna con Sánchez que son comunistas y que quieren salir de la OTAN. Todo eso no gusta nada en Europa. Sánchez por Europa no tiene ningún tipo de recorrido. Y por España pues pasan cosas un poco sorprendentes, porque ustedes imaginarán que si mañana nosotros pues nos van a operar de cáncer, pues oiga, nos cogemos la baja, ¿no? Primero la salud. Pues no, el señor Torres ha comunicado hoy que según parece tiene cáncer y no cogerá la baja. Algunas malas fuentes dicen que es porque así sigue estando protegido, digamos, aforado, y que es una política parecida a la de Griñán en su momento. En fin, esto al final ya saben que esto se acaba descubriendo si es sí o no. Pasa que la memoria, luego de los titulares, saben que acostumbra a ser lenta de entender. Semana donde deberíamos ver a Feijóo e incluso a Abascal empezar a tomar decisiones, porque si están hablando todos estos días, sobre todo Feijóo, de que hay que convocar elecciones, etcétera, etcétera, pues hay una cosa que también debería estar clara, que hay que convocarlas, pero si se tiene la claridad de que se van a ganar, porque las encuestas siguen dando un suelo fuerte al Partido Socialista, siguen dando últimamente ese pequeño aumento del PP, pero que sigue a expensas obviamente de Vox, y esa situación donde el derrumbe de Sumar parece que es la causa favorita, digamos, de que la situación sea complicada. Porque lo de Sumar, muy pocos ya confían en Yolanda Díaz, y además la señorita Duval, y parece que Sumar pues es una noche de verano, y un verano lluvioso, vamos a hacerlo así. Mientras, en el otro extremo, en la oposición, algunos empiezan a no entender los movimientos o no movimientos del señor Espinosa de los Monteros. Saben que hace unas semanas parecía que iba a dar un salto, luego parece que no. Algunos achacan de que tenía cierto tipo de acuerdo con el Partido Popular para, en caso de elecciones que parecía que iban a ser inmediatas, y parece que nadie sabe qué va a pasar, y empiezan a surgir los nervios. Salto, no salto, me muevo, no me muevo. Es una situación cuanto menos complicada, porque lo peor que puede haber en comunicación política es los vaivenes. Si tú tienes una comunicación
perdone, seria y responsable, pues, oiga, pues a poquinas, los días, por ejemplo, en nuestro caso, donde hay menos información, pues intentas tirar de recursos. Lo que no puedes es abandonar. Y la sensación que tienen muchos es que algunos solo se mueven cuando calienta el sol. Y que hay mucho trabajo que hacer, pero de momento algunos parece que el trabajo tampoco les hace mucha gracia. Vamos a decirlo así. Todo mientras el frente judicial sigue activo. Aquí sí que no paran los señores jueces, sus señorías, hay que agradecerlo seguramente. Y hagan todos ustedes un repaso rápido mental. Si no estuviera el tema de la señora, no estuviera el tema del hermano, no estuviera el tema de Ábalos, no estuviera el tema del fiscal general, ¿alguien cree que estaría temblando el presidente Sánchez? No. Seguramente, sin el frente judicial, Sánchez podría garantizarse muchos años. Y eso es algo que algunos siguen sin ver y sin entender. Nos iremos, finalmente saldremos de España para hablar de dos temas. Primero, esas convocatorias de elecciones en Canadá el 28 del 4. Saben que aquí no hacemos reflexiones electorales, fuera de que hicimos en Estados Unidos y algún otro país. Canadá, con todo respeto, tampoco es un país que genere mucha expectativa, pero sí que es curioso porque hay una situación paradigmática en Canadá. Saben que Trudeau se fue, su sustituto Carney, pues ha planteado elecciones para el 28 de abril, desde el Partido Liberal, el mismo que Trudeau, con la filosofía de ir en contra de las políticas de Trump. Y la oposición, Poilievre, que sería la ala conservadora, pues tiene un discurso muy cercano al de Trump, hasta que empezó Trump con aquello del 51 Estado y todo aquello, y se ha intentado separar porque si no, no tiene recorrido. Y lo interesante es curiosamente eso, que la apisonadora de Trump lo que puede provocar en ciertos países es que candidatos que tuvieran una línea parecida no sean capaces de tirar, digamos, por ese camino por el miedo a una vinculación directa con Trump. Parece que en Canadá se va a votar el no contra Trump y parece que solo encarna mejor el Partido Liberal de Carney. Vamos a ver, faltan unas semanas, cómo se desarrolla el tema y la campaña, porque puede ser una reflexión interesante a ver hasta dónde se puede llegar. Y hemos dejado para lo último una reflexión porque mucha gente está, y lo podemos entender, muy enfadada obviamente con Europa. Y nosotros intentamos muchas veces especificar que los líderes de Europa, por suerte, no son Europa. Europa es otra cosa. Y la Unión Europea, a la cual enfrentamos ahora mismo una situación complicada, una posición incluso casi podemos decir de demolición, vamos a decirlo así de claro, pues o tiene un pensamiento claro y contundente a favor de la Unión, un pensamiento claro y contundente a favor de unas políticas centradas en el progreso, no en la legislación constante y en las multas y en las sanciones y en todos esos temas que hemos comentado mil veces, o va a tener un problema grave. Y está claro que ni a Estados Unidos, como explicábamos el sábado, le interesa una Europa débil, y obviamente Europa no nos interesa una Europa con 28, 27 mercados, 27 fronteras que pasar, 27 monedas. Ustedes imagínense el follón de volver hacia atrás. Y la culpa de todo eso la tienen los líderes actuales europeos. Y eso es innegable porque han demostrado una debilidad y han demostrado tener muy poca visión de futuro. Pese a ello, miren, pues hoy creemos que hay que hacer una oda, entre comillas, a Europa, porque Europa, aunque no lo crean, necesita ahora del esfuerzo de todos. ¿Que hay que tragarse estos líderes? Ya los ventilaremos. La gente al final no es idiota y se da cuenta rápidamente de esta gente que viene a la política
a llevarse dinero, no a servir a los ciudadanos. Algo, por cierto, que pone mucho en valor a gente como Trump o Elon Musk, que saben que no vienen a la política a forrarse porque ya están forrados, a diferencia de los von der Torpen, los Sánchez, los Macron, etcétera, etcétera, etcétera. Pues si les parece, empezamos con ese mal de ojo, digamos, que precisamente Europa está empezando a ver con el presidente Sánchez. Sánchez era el niño bonito, la niña bonita, dirían algunos, de los gobiernos europeos, el único líder prácticamente que queda ahora socialista, y parece que, como decimos, se le ha quedado una especie de mal de ojo por errores propios. Primero y fundamental, aquel reconocimiento con aquellos 5 días de que su mujer era una pecadora, vamos a decirlo así, que llevó obviamente a que muchos desconfiaran, porque creo que no explicamos nada nuevo, que si a ustedes les comentan que la mujer de quien tenga jefe, la mujer de su jefe o el marido de su jefa, el hermano de su jefe, la mano derecha de su jefe y el abogado de su jefe están todos imputados, pensarán que su jefe es un corrupto. Vamos a ver, no hay que irse tampoco a Madagascar para investigar estos temas. Se lo dicen de otro país y ni les cuento. Bueno, sinceramente, muchos creemos que esto lo podríamos entender de países muy extraños y de aquello que se decía del tercer mundo, porque en un país democrático normal no se podría entender que el señor presidente no supiera todas estas historias. No habla de nada en la cama con su mujer, no cena en Navidad con su hermano, no habla con el fiscal general y con su mano derecha pues parece que tampoco tenían relación. En fin, cosas que nadie entendería y que llevan todos a la misma escena. El presidente era consciente de todo esto. Y esto obviamente va sumando, porque uno puede creer que el presidente Sánchez es un mentiroso compulsivo y un aprovechado, pero como en el trato cercano es bastante afable, y eso hay que reconocerlo, pues cuesta entender. Es como si ustedes ven un chaval, una chavala, hoy qué majo que es, y luego resulta que te enteras que es un corruptillo, y dices, hostia, pues de este no me lo esperaba. Pero empieza a haber detalles que en Europa, pues, empiezan a confirmar lo que algunos no querían creer. A muchos les cabreó, y lo explicamos en su momento, porque hemos remarcado mucho este tema, ese abrazo innecesario a Zelensky en la cumbre de Londres. Recordarán que muchos no entendieron, sobre todo cuando al cabo de unas semanas el propio Sánchez traiciona a Zelensky sumándose a Meloni, arrastrándose delante de Meloni para no duplicar el gasto en Ucrania. El primero obviamente el propio Zelensky, aunque Zelensky yo creo que va curado de espantos a estas alturas. La segunda fase ha sido obviamente con el tema de los gastos militares, donde no acaban de entender los gastos de defensa que Sánchez prácticamente quiera poner, yo qué sé, me invento ahora, pero el gasto de gasolina en los ciudadanos porque es por defensa nacional. Quiera poner cualquier cosa porque no tiene capacidad de aumentar el gasto de defensa, porque seguramente, no, probablemente sí, no la iba a conseguir aprobar. Porque lo otro que empiezan a ver en Europa es que algo que aquí comentamos, está claro que no nos siguen en Europa, algo que aquí se comente, que todo el mundo es consciente de la inestabilidad del gobierno de Sánchez, pues empieza a verse ahora. Porque volvemos a ese escenario que nos encanta explicar, de súbanse a una montaña, súbanse a Marte, reflexionen. El único país en Europa que tiene comunistas en su gobierno es España. Y decíamos el otro día, cuando estábamos curiosamente en Polonia, un país que, como saben, precisamente no es muy amigo del comunismo, había una situación muy curiosa, y era que uno veía el Museo de la Segunda Guerra Mundial, quien quiera ir está en Gdansk, y nosotros lo vimos construir y queríamos volver para verlo, se da cuenta de que equiparan, y esto es algo que en España no sucede, pero que equiparan a Hitler con Stalin. Recuerden además que Polonia tiene la historia de las fosas de Katyn, quien sepa un poco de historia de la Segunda Guerra Mundial, donde el ejército de Stalin eliminó a más de 10.000 intelectuales, militares, etcétera, etcétera, por el morro, simplemente para que ese país no tuviera recursos sociales y humanos. Y
se asemeja claramente una ideología con la otra, de criminales. Con lo cual ustedes imagínense, desde la mentalidad española, que nos dijeran que en un país de Europa, el que quieran, en Italia, por decir algo, estuvieran en el gobierno nazis reconocidos, es decir, que cantaran el Führer, como hacen los comunistas cantando la Internacional. Bueno, la Internacional es otra cosa, pero creo que me están entendiendo, con puño al alto y declarándose comunistas de pro. ¿Ustedes se imaginan en un país de Europa, el que sea, que en el gobierno hubiera gente que dijera, yo soy nazi? No, lo que hizo Hitler con los judíos, no, hombre, no, eso nada. Lo que hizo Stalin con la gente, no, eso nada. Fueron peores los otros. Pues eso lo empiezan a ver en Europa. Y hay ciertos, sobre todo países de Europa, que obviamente con eso no pueden tragar. Todo eso suma a que Europa mire mal a Sánchez, y eso, dirá alguno, ¿y eso qué nos importa? Pues que Sánchez vuelve a centrarse exclusivamente en España porque sabe que es la única salida que tiene para sobrevivir. Y eso es lo que debemos nosotros intentar entender. Y habría, si hubiera inteligencia en la oposición, que intentar abrir un frente nuevo, igual que hay el judicial, ya que el político no existe, con esos movimientos en Europa y esas críticas al presidente Sánchez, que de momento se hacen a lo bajini, pero que empiezan a constatarse como un cabreo importante. La sensación de algunos con aquella canutazo que hizo el otro día en Bruselas el presidente, donde esquivó a la prensa española para centrarse en la prensa europea, además tampoco le suma argumentos, porque Sánchez es un producto quemado en Europa, donde no tiene recorrido y cada vez tendrá menos socios. Y la sensación es que se está fortificando en la Moncloa, algo que hemos explicado en muchas ocasiones, y todos los que están a su alrededor juegan a la misma historia. Y hoy hemos tenido esta situación que, miren, que hablar de estos temas a veces es complicado. Esa declaración de Torres donde dice que tiene cáncer, esperemos que se cure, y lo decimos de verdad, porque estaría bien ir delante del juez, que algunos empiezan a asociar con el movimiento de Griñán, recuerden, aquel que decía que estaba muy mal, no sé qué, y sigue ahí. Ha de tener un tratamiento maravilloso, suponemos, pero lo de Torres no saca a entender si vamos a intentar aplicar lo difícil de aplicar en este país, que es la lógica. Cualquiera de ustedes que le tengan que operar de una operación de cáncer de próstata, además, pues obviamente se coge la baja, se intenta relajar, intenta bajar el ritmo. Pues primero es lo que le diría el médico. No, él no deja el ministerio, lo deja de aquella manera, pero no lo deja. Y algunos empiezan a esgrimir que puede ser que en los próximos días aparezcan más informaciones del señor Torres y que no quiera quedarse sin ser aforado. Al final hay una cosa en todos estos movimientos del gobierno, que lo de la llamada a la calma y la tranquilidad acaba sucediendo, porque miren, recordarán seguramente muchos de ustedes cuando empezó el tema de Ábalos, las primeras declaraciones de Ábalos. No, yo estoy tranquilo porque de mí no hablan, no sé qué, no sé cuánto. Ábalos va a acabar en la cárcel. Lo de Torres lo vamos a ver seguramente en unas semanas o menos. Porque recuerden, y algunos podría acordarse de Zaplana, el hecho de tener cárcel no es impedimento para ir a declarar y no es impedimento para entrar en la prisión, salvo Griñán, obviamente. Y eso al final, día tras día, como la gota malaya, se va extendiendo y va presionando a la gente del fuerte alrededor del presidente Sánchez. Y esto, alguno dirá, pero es que llevamos así mucho tiempo. Cierto. Solamente la inoperancia de la oposición, no vamos a negarlo, de toda la oposición, unos rugiendo, otros sometiéndose, otros no sabiendo qué hacer, otros equivocándose o durmiendo muchos días de la semana, ya saben que es una afición de la oposición, pues es seguramente algo que hay que empezar a mover.
y llámese Feijóo, llámese Abascal, deberían empezar a intensificar estos días todos sus mensajes y sus, si tienen alguna, estrategias. Porque nadie duda que en caso de unas hipotéticas elecciones, difícilmente convocables, ya las convocarán mañana para fastidiarnos, lo importante no es que haya elecciones, como decía el otro día Feijóo, sino ganarlas. Porque recordarán que cuando hubo las últimas elecciones, todas las encuestas daban una victoria clara del Partido Popular junto a Vox. Y no llegó. Coño, ganaron, sí, pero no sumaron. Y si comparan las encuestas de hace un año y pico con las de ahora, la posición del PSOE es mejor que en aquellas encuestas. Con lo cual, si hubiera ese salto en una campaña mejor, obviamente, que parece, si la política, vamos a decir, de comunicación ya es bastante mejor, con todo el respeto, en el PSOE, agobiado, que en el PP, que debería estar arrasando, ustedes imagínense si llega la campaña donde muchas veces los titulares no dan tiempo a la respuesta, tendría muchos números Sánchez de volver a ganar de esa manera, ¿eh? Con lo cual, la oposición debería empezar a entender que ellos no solo deben pedir elecciones, sino deben trabajar a los ciudadanos, ilusionarlos para enfrentarse a las elecciones. Porque insistimos, quien tenga tiempo, quien desee, quien se acuerde, las encuestas 5 meses antes de las elecciones que ganó Feijóo, las encuestas ahora, comparen, eran mejores aquellas y acabaron como acabaron. Y eso no son accidentes, eso al final se llama comunicar, saber ilusionar o no saber hacerlo, que es lo que parece lleva a unos y otros. Porque la realidad es que, curiosamente, Sánchez está más débil en el frente judicial, obviamente, en los análisis, incluso en la realidad de mucha gente, pero lo que le haría perder es obviamente la debilidad de Sumar y de Yolanda Díaz, donde además ha perdido a su secretaria general, la señorita Duval, que ha dicho que deja la política, y donde ahí parece que hay una brecha donde podría irrumpir Podemos con fuerza, que, tiene narices que vuelvan los dos marqueses, lo cual dice muy poco de la educación de este país, pero está claro que sin esa debacle de Sumar, el gobierno podría tener garantizado 4 años más. Porque insistimos, estamos donde estamos porque Feijóo no ganó con claridad las elecciones. Y luego de no ganarlas, no hizo nada o casi nada para cambiar su mensaje. No entendió, aunque lo dijera, que había entendido al electorado. No lo entendió. Y tiene un grave problema de comunicación actualmente la oposición en España. Tiene la suerte de esa debilidad de Sumar, porque si no, insistimos, ¿dónde estarían? ¿Dónde estarían? Porque además todas esas historias de una nueva vía, recuerden lo del señor Espinosa Los Monteros, que un día aparece, otro día desaparece, un día parece que va a generar mucha expectativa, al día siguiente está semanas sin decir nada, pues empieza a poner de los nervios a más de uno. Porque hay mucho votante que no confía en Feijóo, hay mucho votante que no confía tampoco en Abascal, y hay mucho votante desesperado. Porque no se acaba de entender que en la gran política, no hablamos de nivel intelectual, obviamente, sino de nivel superior, donde se desarrollan pactos, pues puede haber pactos entre el PP y Espinosa Los Monteros. Ten paciencia y serás ministro, si es necesario.
Pero todos esos movimientos al final generan cierta prisa y cierto desasosiego en todas las partes. Porque insistimos en lo que hemos dicho al principio. Estamos en una sociedad donde todo el mundo quiere ir deprisa. Las prisas, la sociedad líquida, lo hemos dicho 20 veces, es algo fundamental. Y la paciencia, la calma, la tranquilidad, pues aparte de ser un mensaje que casi, y perdón, a alguno le puede sonar apocalíptico, decir ahora calma y tranquilidad, por Dios, Carlas, ¿dónde cojones nos vas? Ahora hablar de calma y tranquilidad, que lo que nos está matando, ya, es cierto. Pero si la oposición no consigue ilusionar, los cementerios están llenos de héroes. Y eso hay que reflexionarlo. Y tenemos la suerte de tener el frente judicial activo porque insistimos. Y va a ser muy triste la reflexión que les voy a pedir ahora. Pero cierren los ojos e imagínense que no hubiera caso Begoña, que no hubiera caso Hermano, que no hubiera caso Ábalos o que no hubiera caso Fiscal General. ¿Alguien se cree que estaríamos pensando en el cambio de un presidente? De verdad, Sí, es muy duro decirlo, Pero da la sensación que lo único donde se está apoyando la oposición es curiosamente en el frente judicial. Porque sin ella, y con los números que hay reales, la economía, por mucho que nos digan, no va como un cohete, la inflación se dispara, cada día cuesta más ir al supermercado, etcétera, 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 etcétera. Pero quiten a la señora Begoña, quiten al hermano David, quiten al putero José Luis, quiten al fiscal general, cuyo nombre no recordamos. ¿Qué nos quedaría para pensar que el presidente puede convocar o no elecciones? Porque al final el frente judicial lo que hace es desgastar, obviamente, al gobierno, obviamente por sus historias extrañas, Y fíjense la situación paradigmática. ¿Qué hace la oposición? Aparte de eso, ¿han leído ustedes alguna propuesta económica? ¿Han leído ustedes alguna propuesta ilusionante? ¿Han leído ustedes algo que tenga que ver con la realidad de los ciudadanos? Es complicado, pero es bien cierto que las cosas nos llevan a estar demasiado pendientes del frente judicial. Y es notorio, obviamente, que el señor Sánchez sabía todo, porque si no es idiota, y no nos vale ni un idiota ni un corrupto. Pero deberían algunos reflexionar. ¿Qué pasaría si el frente judicial se desactivara por completo? Sería difícil de gestionar. Como parece que en Canadá han avanzado las elecciones el 28/4, lo hemos comentado y lo hemos dicho, porque Carney, que es quien las ha convocado, el sustituto de Trudeau, contra el señor Poilievre, de conservador, pues tiene una oportunidad de reforzar, digamos, al Partido Liberal, cuando lo curioso o lo lógico, o lo que algunos piensan es que sería un buen momento de reforzar, por ejemplo, un partido con ideas parecidas a las de Trump, pero centradas en Canadá. Pero eso obviamente da miedo por los ataques que ha tenido Trump sobre Canadá. Es al final de esas cosas que explicamos el sábado, que suceden muchas veces, que cuando tomas decisiones has de mirar siempre los escenarios que se pueden crear. Porque si no, puedes quedarte en una posición complicada. Decíamos, quienes escuchara el sábado, que una de las cosas que estaba sucediendo por la decisión de Elon Musk de suprimir las ayudas internacionales es que esos huecos que dejaban el dinero americano lo estaba empezando a colocar el dinero chino. En el tema de África tampoco
preocupa excesivamente, vamos a ser claros, porque China ya tiene una pata y media metida allí, pero empezaba a molestar que podía haber una presencia cada vez mayor en Sudamérica, en América, de dinero chino para sustituir el dinero americano que no se daba. Es cierto que el dinero iba a cosas extrañas, pero bueno, al final es dinero. Y al final era comprar favores, comprar voluntades. Oiga, que esto al final no dejan de ser negocios, vamos a decirlo así de claro. Y aquí sucede lo mismo con Canadá. Un frente unido con una Canadá donde muchos de sus ciudadanos tienen una mentalidad muy parecida obviamente a la estadounidense, solo hay que pasearse por sus calles, tiene la dificultad del ataque directo de Trump con ese 51 estado que quería o decía que fuera Canadá. Y eso dificulta cualquier movimiento político porque quedaría muy vinculado obviamente a la historia de Trump y hace que las elecciones en Canadá se conviertan solamente en unas elecciones anti-Estados Unidos donde dejen a mucha gente fuera del escenario porque realmente al final, y les ponemos el ejemplo aquí, que sucede al revés un poco con el planteamiento del señor Abascal. Hombre, tú no quieres ni someterte a un país tercero, ni ningunearlo, ni odiarlo. Buscas o intentas siempre, hombre, no iremos la amistad, porque tener amistad con Trump debe ser complicado, pero sí que buscas cierta consonancia, por decirlo de alguna manera, que parece que no se va a conseguir. Parece que el mundo se va a polarizar cada vez más. Curiosamente, pro-Trump contra Trump. Y toda esa amalgama intermedia parece difícil de conseguir. Pero curiosamente, en Europa, donde hay una línea contra Trump muy potente, parece que algunos, ya hablamos obviamente de la señora Meloni, empiezan a entender que sí que hay recorrido por el camino intermedio. Ese camino donde se pide el máximo respeto a la Unión Europea, donde se potencia Europa, donde se cree en Europa, sin someterse obviamente a Estados Unidos, y donde se cree que el mensaje de odio a Estados Unidos por Trump o Elon Musk es innecesario. Al final lo importante es que Europa debe empezar a marcar territorio, porque Europa y la Unión Europea, y aquí lo hemos dicho en este canal 1000 veces, somos muy proeuropeos, de concepto, no de los políticos que tenemos ahora obviamente. Creemos que sumamos más, 27 países juntos. Oiga, que hay que pagar las autopistas a Polonia, a Bulgaria, también nos las pagaron a nosotros, vamos a ser claros, y todos ganamos. Porque obviamente aquellos que decían en su momento, y vamos a poner un ejemplo que a lo mejor alguno conoce, en su momento cuando se quejaban, porque había quejas, cuando entró España en la Unión Europea, hay una gran inversión en España en redes de carreteras, en modernización, etcétera, etcétera, a partir del 86, había incluso partidos en Alemania, Francia, que decían que el dinero de ellos no se podía dar para esto. Bien que lo disfrutan ahora. Porque al final, si tú consigues unificar, aunque sea económicamente, el máximo de países de Europa, democráticos obviamente, pues todos ganamos. Oiga, ganamos yendo a Polonia, ganamos yendo a Bulgaria, conocemos cosas de ellos, nos gustarán más o menos, pero te da la sensación de estar en el mismo territorio. Con sus cosas obviamente diferentes, no es lo mismo. Si no es lo mismo, vamos a ser claros, un andaluz con catalán, un vasco, que un extremeño, o un leonés que uno de Cuenca, vamos a decirlo así de claro, se imaginarán que no es lo mismo un señor rumano que un señor español, vamos a ser también claros, pero si tenemos todos el mismo o intentamos trabajar por el mismo nivel de vida y de compromiso, pues obviamente todos podemos ganar. Y al final, la política, la economía, es lo que marca los escenarios. Si ustedes, nosotros, quien sea, tenemos cada final de mes lo suficiente para poder vivir dignamente, o mejor que dignamente, más contentos estaremos. Si nosotros, ustedes, tenemos que pagar la mitad de lo que hacemos para mantener a políticos
que luego colocan a su señora, a su hermano, a su cuñado, a todo Dios, pues estaremos cabreados. Y esa sensación de cabreo que existe cada vez más en Europa, en España ni les cuento, pues curiosamente algunos creemos que hay que seguir trabajando al tiempo para que poco a poco vaya erosionándose y un día para otro caiga. Los cambios no se hacen desde fuera, los cambios se hacen desde dentro. Es algo que se aprendió con la perestroika, por decir el ejemplo más claro, y es algo que muchos aún no controlan. Si alguien quiere cambios, la oposición debe espabilar y debe empezar no solo a pedir elecciones, sino a pedir también, obviamente, ilusión y ganas de cambiar las cosas. Y no hacer el vago, joder, que a todos nos cuesta a veces hacer las cosas. Empezamos la semana, habrá novedades en el frente judicial, ya lo avanzamos ahora, va a haber alguna sorpresa, nosotros nos vamos a emplazar a mañana, ya comentaremos que a final de semana estamos en un sitio un poco lejano y vamos a ver cómo lo hacemos, pero de momento hoy, mañana, pasado, miércoles, no. Hoy, mañana y pasado vamos a estar pendientes de todo y todas las novedades las vamos a ir explicando en nuestro canal. Tienen las aportaciones como siempre. Nos vamos a emplazar a mañana. Como siempre decimos, seguimos.